bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a la exposición, a la palabra que el Señor tiene para nosotros. Continuamos nuestra serie del Sermón de la Montaña y estamos con las bienaventuranzas. Hoy nos toca la bienaventuranza, creo que es la número 4. Mateo 5:6 dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que el título de este mensaje es Hambre y sed de justicia. Esta es otra característica más del cristiano. Las bienaventuranzas es el resumen de lo que es ser un cristiano, de cómo se comporta un cristiano en su vida diaria. Se nos ha dicho primero que el cristiano tiene que ser y tiene que experimentar el ser pobre en espíritu. Después se nos ha dicho que tiene que llorar o lamentarse. Y después se nos ha dicho de que ellos tienen que ser mansos. Y hoy nos toca el hecho de que tienen que ser los cristianos personas con hambre y con sed. Todas estas son características que no parecen ser buenas en el mundo natural, en el plano físico, en este planeta Tierra. Sin embargo, Jesús está tocando aspectos espirituales, cosas que van más allá de lo natural, de las cosas, de los cambios, de las transformaciones que el cristiano sufre cuando es llamado por Dios en este mundo. Son recompensados, primeramente se les dice a los pobres que de ellos es el reino de los cielos. Se les dice a los que lloran que son consolados. Se le dice a los que son mansos que heredarán la tierra. Y ahora se le dice a los que tienen hambre y sed de justicia que serán saciados. Esta bienaventuranza es sumamente importante y es bastante profunda. Y vamos hoy a desvelarla, vamos hoy a darle el enfoque correcto conforme a la palabra del Señor. Empecemos hablando lo que es justicia. Definamos la palabra justicia. Palabra básicamente, de una forma muy simple, es hacer las cosas rectamente. Ahora, según la verdad. Podemos hacer las cosas rectamente dependiendo de cuál es nuestro parámetro, de qué es lo que es recto. Entonces tiene que ser según la verdad. Ahora, tú me puedes decir, ¿la verdad de quién? Pero, correcto, sí, de quién es la verdad. Porque hacer lo correcto, si la verdad es relativa, entonces lo correcto también va a ser relativo. La justicia de alguna manera va a ser relativa. Obviamente es la verdad conforme la palabra de Dios. Dios en su palabra establece claramente que la verdad es Él. No que Él tiene la verdad, sino que la verdad es Él. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que la verdad es una persona, está en una persona. La verdad está en Jesucristo. Y si está en Jesucristo, obviamente que está en el Padre y está en el Espíritu Santo. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces aquí se le pide al hombre hacer justicia. Dios le pide, habiéndole declarado lo que es bueno, que haga justicia. Romanos 1:17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces vemos que aquí la justicia es manifestada solamente para aquellos que tienen fe. Y solamente por la fe se revela la justicia de Dios.
De tal manera que el justo, el que se dice justo, va a tener que vivir por fe para que se revele la justicia de Dios constantemente en él. Según de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. ¿A quién le hizo pecado? A Jesús. ¿Quién? Dios le hizo pecado a Jesucristo. Lo hizo por nosotros. Sigue el versículo. Según de Corintios 5, 21. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahora, fuimos hechos. No es que somos justicia en sí como fuente, sino que recibimos la justicia de Jesucristo. Fuimos hechos justicia de Dios en Jesucristo, en él. Es decir, a través de la acción de Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, él nos pasa su justicia a nosotros. ¿Y cómo es eso? Por medio de recibirle a él como Señor y Salvador y habiendo pedido perdón por nuestros pecados. Ahora, cuando acá dice hambre y sed de justicia, no se trata de una ambición material, sino de una ambición espiritual. Hambre y sed equivale a una ambición. Lo que se describe como hambre y sed de justicia no es un deseo acá de tener éxito en este mundo buscando las posesiones o los bienes materiales. Estos son bendecidos porque se han propuesto buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, antes que cualquier cosa. Eso veámoslo en Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, ¿qué es justicia? Hacer las cosas rectamente según la verdad, según la palabra de Dios. Cuando Jesús dice aquí, hambre, los que tienen hambre y sed de justicia, está hablando de aquellos que anhelan profundamente, desean con pasión hacer las cosas rectamente según la palabra de Dios, según la verdad. Ahora, hambre y sed, hablemos un poquito de este término hambre y sed. Cuando se habla de hambre y sed, se está hablando de que se está siendo dominado por una pasión constante. Cuando hay hambre y sigue habiendo hambre y hay sed, es porque sigue habiendo sed. Se habla también de una pasión extrema, de un sentimiento extremo. Entonces, cuando aquí dice que los que tienen hambre y sed, estamos hablando de aquí de gente en situación extrema, en gente con una situación de necesidad extrema. Bueno, vimos a los pobres en espíritu, ahora vemos a los que tienen hambre y sed. Prácticamente es morirse apasionadamente. Salmos 42, versículo 1 y 2 nos puede ayudar un poco al respecto. Dice así, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es precisamente este es el tipo de hambre y sed. Cuando el hijo pródigo tuvo hambre, fue a alimentarse de las algarrobas, pero cuando se sintió morir de hambre, fue a su padre. Tener hambre y sed, en este caso, es morirse de hambre, es decir, ir donde está el Señor. Juan capítulo 6, versículo 35, dice así, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Bueno, la traducción correcta a este versículo debería ser el que a mí viene y se queda conmigo, nunca tendrá hambre. Esa debería ser la traducción correcta. Y el que en mí cree y sigue creyendo, nunca tendrá sed jamás. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Que el hambre y la sed es temporal? No, implica que
el hambre va a ser permanente, pero de igual manera, el suplir ese hambre y el suplir esa sed será constante. Hambre y sed de justicia es el hambre para ser renovados, por ser transformados nosotros mismos y también las demás personas. Es un hambre de transformación, es un hambre y una sed de cambio. Hambre y sed de justicia es hambre y sed de la palabra de Dios, de una comunión plena con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hambre y sed de justicia es hacer todas aquellas cosas para las cuales el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es cumplir el llamado de Dios para nuestras vidas. Hambre y sed de justicia es satisfacer la voluntad de Dios, su llamado y su propósito en mí y en ti, cada uno en forma personal. El deseo de justicia, el hecho de tener hambre y sed de ella, significa, en último término, el deseo de liberarse del pecado en todas sus formas y en todas sus manifestaciones. Por tanto, en un sentido positivo, quiere decir el deseo de ser justo ante Dios para morar y andar con Él. Hambre y sed de justicia es el deseo de querer ser libre del poder del pecado. En este sentido, implica practicar la santidad y el de pelear contra un mundo espiritual de maldad, porque el mundo en el cual se está bajo el poder del maligno. Esos son los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, un guerrero espiritual obviamente es uno que tiene hambre y sed de justicia, porque le impele el espíritu a pelear la guerra espiritual. El que tiene hambre y sed de justicia es el que quiere liberarse del poder del maligno y del mundo y sus atracciones. El que tiene hambre y sed de justicia tiene hambre y sed de justicia porque quiere ser completamente libre. Más allá, el que tiene hambre y sed de justicia desea ser libre de su yo, el cual va contra Dios y sus propósitos. El que tiene hambre y sed de justicia es el que desea mostrar el fruto del Espíritu en su vida y trabaja todos los días para lograrlo. Tener hambre y sed de justicia es querer ser conforme entonces a la imagen de Jesucristo. Es un hambre y sed permanentes, no temporal. En conclusión, podríamos decir, hambre y sed de justicia es querer ser como Jesucristo es. ¿De qué no debemos nosotros tener hambre? No debemos tener hambre si somos hijos de Dios, si somos cristianos, del éxito. ¿Sí? No debemos tener hambre y sed de éxito. No debemos tener hambre y sed de ser dichosos. No debemos tener hambre y sed de que nos vaya bien, incluso. No debemos tener hambre y sed de ser bienaventurados, sino que debemos tener hambre y sed de justicia. Como dice el versículo, bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿De qué? De justicia, porque ellos serán saciados. Y cuando hablamos hambre y sed de justicia es de ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Hambre y sed, pasión desbordada, pasión extrema. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes, a menos que fracasen en la prueba? Así que voy a darles dos pruebas para verificar si hay hambre y sed de justicia en tu vida. Porque si hay hambre y sed de justicia, el Señor te promete que serás saciados. Y esto es algo que identifica a todo cristiano. No es algo que identifica a alguna parte de los cristianos y otra parte los identifica a otra bienaventuranza. Las bienaventuranzas no están dadas
a un porcentaje de los hijos de Dios que experimenten la pobreza en espíritu, otro porcentaje que experimente el lloro, otro porcentaje que experimente la mansedumbre y otro porcentaje que experimente en este caso el hambre y la sed. No, las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas están dadas para todos aquellos que son cristianos. Es la marca del discípulo, es la marca del cristiano. Primer prueba, escucha bien, no tenemos hambre y sed de justicia mientras se halla en nosotros el más mínimo sentido de autosatisfacción con algo que haya en nosotros o con algo que hayamos hecho. Claro, podemos estar satisfechos porque estudiamos para un curso, para un examen en la universidad. Podemos estar satisfechos porque salimos con buenas notas. Podemos estar satisfechos porque hicimos un buen trabajo en el trabajo. Podemos estar satisfechos de algunas cosas, obviamente, naturales, humanas, pero no estamos hablando en este aspecto, estamos hablando del punto de vista de Dios, de nosotros con el Señor. Por eso vuelvo a repetir, no tenemos hambre y sed de justicia mientras haya en nosotros el más mínimo sentir de autosatisfacción con algo que haya en nosotros o con algo que hayamos hecho, como para agradar a Dios, como para ganarnos al Señor, como para estar bien con Dios. Podemos estar contentos, pero aún así, si nosotros pensamos que merecemos algo por lo que hemos hecho, si hay algún mínimo sentido de autosatisfacción, el hambre, la palabra hambre y sed, no se aplica a nosotros. Pudiera ser que tenemos deseos de ser justos, pero no hambre y sed. El que tiene hambre y sed de justicia sabe decir como Pablo, en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Está consciente de su situación. Si queremos seguir dándonos palmadas en el hombro y sentirnos satisfechos por lo que hemos hecho, indica esto con toda claridad que todavía confiamos en nuestra propia justicia. Y mientras eso siga sucediendo, no seremos nunca bienaventurados con esta bienaventuranza. Vemos que tener hambre y sed en este sentido es estar muriéndose de hambre. Sí, no es tener hambre. Hambre y sed implica morirse de hambre, darse cuenta de que estamos muriendo y lo necesitamos a Él. Y necesitamos de su palabra. Y necesitamos obedecer su voluntad. Y queremos y anhelamos eso. Este es el primer paso. Ver toda la justicia falsa de uno como trapo sucio, como trapo de inmundicia, como basura. Esa es la primera prueba. ¿Quiénes pasan la prueba? ¿En qué porcentaje? ¿En parte te sientes así? ¿O muy poco? Segunda prueba. Para verificar si tenemos hambre y sed de justicia. A no ser que a diario y en forma voluntaria y consciente, oiga bien, a no ser que a diario y en forma voluntaria y consciente recordemos esta justicia que necesitamos. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. No es probable que tengamos hambre y sed de ella. Vuelvo a repetir, a no ser que diariamente y en forma voluntaria y consciente recordemos que necesitamos de la justicia de Dios, no es probable que tengamos hambre y sed de ella. Obviamente, el que tiene hambre todo el tiempo. Está constantemente pues, con ese sentir en su vida. Y el que tiene sed de igual manera. El que de verdad tiene hambre y sed de justicia se obliga a contemplar la justicia de Dios a diario. Claro, es como que aquel que se le enseña el pan, tiene hambre y se le enseña una mesa de comida, pues entonces, y tiene hambre, pues ¿qué hace? Sus ojos van a estar pegados a la mesa.
Y mientras no se le permita llegar a la mesa, seguirán sus ojos pegados a la mesa. Y cuando se le permite llegar a la mesa, comenzará a comer. Y mientras siga teniendo hambre, no parará, seguirá comiendo desesperadamente. De igual manera, nosotros con el Señor debemos estar a la mesa, comiendo de Él constantemente. Tal vez dirás, bueno, es que a diario y conscientemente y todo el día estar en esto, sí, en todo lo que hemos dicho que es hambre y sed de justicia. Tal vez dirás, bueno, es que estoy muy ocupado. Es que mi horario no me permite eso. Es que no me queda tiempo. Si realmente tienes hambre y sed de justicia, seguro que hallarás el tiempo. Ordenarás tu vida diciendo, primero es lo primero. Hay prioridades. Aunque tengo que hacer esto y aquello, no puedo permitirme el lujo de descuidarlo. Querer es poder. Por eso dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, antes que todas las demás cosas, porque esas demás cosas serán añadidas. ¿Cuáles demás cosas? Las cosas que el mundo busca, las cosas que todo humano busca. Aún las necesidades básicas, vivienda, alimentación, trabajo y todo lo que implica el éxito, posesiones, bienes, riquezas y disfrute en este planeta Tierra. Bueno, eso, dijo Pablo, lo tengo por basura. No lo tengo en estima. Lo que antes para mí estaba en primer lugar quedó de último lugar. Ahora es Jesucristo el que está en primer lugar. Ahora es el reino de Dios y su justicia. Porque Él es la justicia. Es sorprendente cómo encontramos tiempo para hacer lo que realmente deseamos hacer. Cuando nosotros queremos hacer lo que realmente queremos hacer, nosotros apartamos el tiempo y el resto queda atrás. Las otras cosas quedan atrás. Así que cuando la gente dice, pastor, es que no pude porque no me faltó tiempo, es porque lo pusiste posiblemente al Señor en segundo lugar, no en el primer lugar que Él se merece. Si ustedes y yo tenemos hambre y sed de justicia, hermanos, pasaremos bastante tiempo todos los días ocupándonos en esto, en ser hijos del Altísimo y por lo tanto en vivir y hacer justicia todo el tiempo. Y eso implica una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo constante. Eso implica una comunión con la palabra de Dios. Eso implica obedecer la voluntad de Dios. Eso implica decirle sí al Señor, al llamamiento que Él te ha dado a toda costa, sin importar el precio. Eso significa ser perseverante en este camino, sin importar las circunstancias, aunque sean adversas. Eso significa que estarás dispuesto para llegar hasta el final y que trabajas todos los días para que el Espíritu Santo modele tu carácter y tu conducta. Eso significa que estarás en el camino, en el reino del Señor. Sí, para todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, el Señor les promete y les dice, dichosos, bienaventurados, felices, tendrán éxito a la manera de Dios, porque serán saciados, serán llenos, serán satisfechos en todo sentido, en sus vidas, no solamente espirituales, sino inclusive en sus vidas materiales. Sí, el Señor quiere bendecirte materialmente, sí, pero el problema es que tal vez buscas eso siempre primero. No busques eso. Busca el reino de Dios, su justicia, y eso será dado después. Esas añadiduras, que realmente no es lo trascendente y lo importante, se te dará todo a su momento. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos que la han escuchado, toca los corazones y que sean bienaventurados, Señor, conforme a tu palabra. Que sean bienaventurados porque en ellos hay hambre y sed de justicia. Para que tú, Señor, sacies sus corazones, sus espíritus
y toda la vida interior de cada uno de tus hijos. Nosotros queremos, Señor Dios, estar sedientos y hambrientos de ti, de tu persona, de tu justicia, de tu palabra, de tu llamado, de tu plan, de todo aquello que tiene que ver con tu voluntad. Y querer, Señor, el deseo de nuestro corazón, ser totalmente libres de todo pecado, de toda inmundicia, para estar en santidad contigo. Permítenos, Señor, el darnos a través de tu Santo Espíritu mayor hambre y mayor sed para prevalecer en todo tiempo y no abandonar tus caminos ni tu persona. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.